Bueno, pues vamos a continuar. Pues realmente Alma no requiere presentación, ya la vimos bastante tiempo. Ya, por favor, no, al contrario. No, al contrario, con mucho gusto estar aquí para pues para estamos mostrando los resultados que hemos tenido, y Alma nos va a dar también, pues ella lo vivió, nos los hizo sufrir, nos los hizo disfrutar. Y bueno, qué lástima que no estuviste en las primeras sesiones. Creo que es pues bastante sorprendente los resultados, y sobre todo también el entusiasmo y el compromiso de todos los que participamos, y todos coincidimos que todos aprendimos, y que gracias al equipo de Prospectiva, y particularmente a ti que nos dices el taller, hemos como podido dar un paso hacia adelante. Bueno, sin más preámbulo, te dejo que nos pases tu presentación para después seguir continuando con la presentación de nuestros trabajos de supervisión. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Me disculpo por la mañana, por el cambio de programa, pero espero podérselos compensar un poquito. En el taller, iniciamos con la doctora Guillermina Baena esta reflexión acerca de lo que es el futuro, y las intensas sesiones de trabajo del taller y las que ustedes llevaron de manera autónoma, pues por supuesto pudieron debatir. ¿Puedo repetir todo? Pudieron debatir, me parece que diversos ángulos que tienen como resultado final una transformación muy interesante, muy importante de los presupuestos con los que habíamos iniciado. Y que la idea en el fondo es aprender a ver el futuro, si bien como un proceso en construcción y en evolución, también ver en el futuro no como este destino fatal al cual las condiciones del entorno nos obligarían a pensar que no hay alternativa. Y me parece que un muy importante resultado de eso es la posibilidad de que cada grupo hubiera diseñado tantos escenarios, y sobre todo que estemos ahorita en la posibilidad de pensar cuál es la estrategia que pudiéramos seguir para alcanzar por lo menos de manera muy aproximada el escenario más promisorio. Así que, como ya hablamos mucho de prospectiva y en el taller me sufrieron mucho y no salía yo del análisis estructural y del análisis morfológico y de las variables de impacto pesado y demás, y como ya seguramente lo habrán revisado en la mañana otra vez con Guillermina Baena, yo quisiera más bien traerles a la reflexión algunos asuntos que tienen más que ver con el futuro digital y con los desafíos que desde la perspectiva de la educación y desde la perspectiva de la investigación estamos enfrentando, toda vez que lo que tenemos en las manos es un escenario cargado de incertidumbre, que como también vimos en el taller, lejos de representarnos un problema, nos representa fundamentalmente una enorme posibilidad. Trataré de ser lo más puntual posible. Sí traigo muchas diapositivas, pero trataré más bien de ir entrelazando el discurso para hacer más fluida la presentación. En primer lugar, un punto de partida, y sobre todo como resultado de este importantísimo seminario de mediaciones tecnológicas. Todas las dimensiones, así como las trabajamos, incluso el redefinir el sentido y hasta el nombre de las mismas visiones y nociones, nos llevan a pensar
que hoy como nunca, si no partimos de una base social, política, cultural, económica que nos permita entender la dinámica de la tecnología, va a ser imposible insertarnos en una perspectiva mucho más de más impacto, que redefine incluso el sentido de lo que es la inclusión y las oportunidades sociales. Si esto es así, seguimos afianzando la idea de que en el futuro digital, si bien estaremos incluso avanzando en una doble dimensión, en una doble perspectiva entre lo real y lo digital, lo que debemos de tener fundamentalmente en cuenta es el sentido que un proyecto educativo tiene y el sentido de la educación superior, la investigación, para un mejor desarrollo mucho más equitativo. Aunado a esto, y dado que esto es un seminario de mediaciones tecnológicas en educación, nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los estudiantes? ¿Y qué pasa con los profesores? ¿Y cuál va a ser el papel de los profesores en la innovación en este futuro digital? Con esta presentación lo que he tratado de hacer es, de alguna manera, por lo menos en forma muy aproximada, ir eslabonando todas las dimensiones que constituyeron la base de reflexión de nuestro seminario. En el taller trabajamos la dimensión vivencial, la epistemológica, la administrativa, la tecnológica, la psicopedagógica, que espero que sí se haya quedado como ecosistema de aprendizaje. Esas caritas me dicen que sí. Entonces, lo que les quiero presentar es, bueno, cómo todo esto lo veo entrelazado hacia una propuesta que apunta más a la reflexión. Y en primer término, bueno, sabemos que hoy como nunca hablar de la temática en verdad es un asunto verdaderamente importante, pero realista, porque lo que vivimos es esta discontinuidad multidimensional que nos permite pensar en la factibilidad de rupturas con los paradigmas convencionales, vaya, de vida, de educación, de ciencia, etcétera, y pensar también en la posibilidad de generar o construir una nueva posibilidad para la convivencialidad humana. Esta discontinuidad multidimensional, bueno, la humanidad las ha vivido cada 500 años, y a los maestros siempre les digo que si nos ponemos a ver lo que esto representa, en realidad el compromiso es enorme, porque eso quiere decir que si en este momento la hacemos bien y verdaderamente generamos y potenciamos los procesos que estamos viviendo hoy día, seguramente nuestros nietos dentro de 500 años podrán tener un evento, claro, no espero que no sea en este auditorio, igual que el de ahorita, sino un poco modificado, pero estarán discutiendo qué pasará con la siguiente discontinuidad. Si no la hacemos bien y si no pensamos verdaderamente soluciones de fuerte impacto que nos permitan transitar en esta propuesta, pues es muy probable que se agudicen los factores de riesgo que hoy día nos preocupan, como el hecho que pasó hace apenas semana y media en París y que se reproducen en Siria y en todos los países, bueno, en muchos países del mundo, porque lo que tenemos en las manos verdaderamente parece ser una papa caliente, porque no tenemos respuestas alternativas que nos permitan pensar en nuevos modelos económicos o sociales o nuevos equilibrios con la naturaleza o con la cultura. Hablar de lo social, de la naturaleza y de la cultura, digamos, de alguna manera también nos penetra o nos permite penetrar en el asunto que tiene que ver con las dimensiones que analizamos, pero en esta ocasión solamente quisiera referirme a dos de estas dimensiones que por su impacto me parece fundamental. Uno es el asunto de la economía digital global. Hasta hace muy pocos años, me parece, menos de una década, nosotros llegábamos a los foros, sobre todo académicos con visión crítica, y planteábamos un cuestionamiento profundo, lo seguimos haciendo, pero digamos esta es otra dimensión,
acerca del impacto negativo del neoliberalismo y sus indicadores de riesgo como la pobreza, el hambre, la violencia, etcétera. Pero tiene muy poco tiempo que lo económico también adquiere otra fisonomía y que se refiere fundamentalmente a la digitalización de la economía, que incluso nos está planteando hasta aspectos, algún día aquí en el pasillo incluso lo comentábamos como el dinero virtual, que ya tiene una lógica de funcionamiento y de operación que no se basa, por ejemplo, en las reservas económicas que hasta ahorita regulan las economías dominantes, pero que se anticipa como una forma distinta de relación de la economía a nivel global y que también nos lleva a calificar fenómenos como el conocimiento cuyo valor económico puede ser muy alto y que meten a las instituciones de educación superior en un nivel de importancia estratégica, no tanto por sus perspectivas analíticas o democratizadoras, sino porque en nosotras, en nuestras instituciones, lo que se genera es un conocimiento que puede ser vendido a través de patentes o de innovaciones tecnológicas o de transferencias directas. De tal forma que si bien esto es una oportunidad, también es un riesgo, porque hoy día la economía digital global ya plantea un conjunto de factores de relación que me parece que lo que están trazando también es una nueva división internacional del trabajo, y en esa nueva división internacional del trabajo, o sea, quienes están apuntalando toda la hegemonía, digamos, a nivel mundial, son los países que tienen un mayor desarrollo científico y tecnológico. Ya las bases de la economía que se sostenían en la producción industrial, pues es un asunto que está dejándose de lado, y hoy como nunca todo lo que en este seminario se ha discutido y lo que conceptualmente se hace en la CUAED y se hace en la DGTIC y se hace en el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje, pues tendría que ponernos o tendría que apuntalar a países como México en una nueva división internacional de trabajo y en una nueva correlación de fuerzas, porque el ecosistema de innovación sobre el cual descansa todo esto implicaría que lo que nosotros hacemos y generamos en esta perspectiva tiene que ser de fundamental importancia. Ante este panorama, los países ya no están divididos como los conocíamos, sino los países ahora se dividen en términos del apuntalamiento que en materia de tecnologías de información y comunicación y digitales tienen, y los países destacados, que son los países que se encuentran en el cuadrante superior derecho, son estos países que tienen el mayor desarrollo en materia de tecnologías de información y comunicación, como Singapur, y países que apuntalaron fuerte durante muchas décadas, pues ahora son países que pueden bajar en esta clasificación internacional de países porque no se ajusten a estos nuevos patrones de la economía. De acuerdo al índice de economía global, México se ubica en los países que están en el cuadrante inferior derecho, que son países en proceso de ruptura. Si eso les parece conocido, o sea, nosotros en el seminario, en el taller, hablábamos de la fase de ruptura. Bueno, estos países como México, como Colombia, como Chile, que se encuentran en la fase de ruptura, son países que tienen el potencial para desarrollar propuestas en materia de tecnologías de información y comunicación tan poderosas y tan pertinentes que nos puedan hacer brincar a los países que mejor desarrollo tienen o a los países destacados de acuerdo a este ranking. Hay demasiadas cosas que tenemos que hacer, pero una de ellas que me parece fundamental es el repensar los modelos educativos, porque de los modelos educativos dependerá el gran salto cualitativo que se dé en esta perspectiva. Y cuando hablo de modelos educativos no me refiero a mejorar los planes de estudio como están, sino a avanzar verdaderamente en una ruptura
hasta epistemológica, pedagógica, acerca de cómo tiene que estar organizada la educación con todas sus mediaciones, ¿sí? Y la otra, la quinta discontinuidad, que es la materia de lo que hemos venido trabajando y analizando ya, pues ya luego empezamos a contar en años, es la parte de las tecnologías, que por su naturaleza a mí siempre me parece que nos apuntala más reflexiones que las respuestas que nos pueda dar. Bueno, eso es una imagen donde quiero representar que en realidad lo que estamos viviendo ahorita es este salto en las tecnologías y bueno, seguimos siendo tan simiescos como al principio, pero ahora lo que tenemos al frente es una computadora, pero nuestra posición ya dejó de ser erguida, ¿no? Entonces, bueno, no sé lo que eso represente, pero creo que es un desafío. Y lo interesante de todo este asunto es que la velocidad con la que esto se ha ido dando es tan impresionante que a veces se nos olvida. O sea, en la década de los 70, ¿quiénes de ustedes ya estaban dando clases aquí en la universidad? Por lo menos, no, yo no, nada más tú. Pero ¿quiénes estábamos estudiando en la década de los 70? O sea, yo entré a la licenciatura en 1976, no echen cuentas, por favor, que trato de evitarlo. Pero, o sea, ¿tú ya habías terminado? Terminé en el 74 y empecé también en el 74. Pero bueno, realmente 40 años, pues prácticamente no es nada. Digo, en la vida de las personas unas cuantas canas, 2, 3 arrugas y como 15 kilos, ¿no? Pero en la vida de las sociedades, de los países, 40 años no es absolutamente nada. Y haciendo esta presentación, empecé a buscar qué cosas había de las tecnologías en los 70s, que hoy todavía, digamos, aunque sean sus cimientos o sus gérmenes, podemos tener. O sea, en el 72, los videojuegos. En el 70, el almacenamiento extraíble, los disquetes, los procesadores de textos, los teléfonos celulares, que en esa época eran una cosa así, como de tamaño de un tabique, pero nos encantaba cargarlos porque ya hablábamos donde fuera, los Walkman, las calculadoras de bolsillo y las computadoras personales. La evolución incluso del almacenamiento de datos es sorprendente, porque tan solo en 40 años pasamos de picar tarjetas perforadas y unas máquinas enormes a almacenar información en la nube. De hecho, quienes están trabajando mucho el asunto del futuro digital y del almacenamiento en la nube, señalan que, bueno, los riesgos, por ejemplo, de la inseguridad de la información es enorme y que lo que hay que trabajar es justo en eso. Pero fíjense, el cambio cognitivo que uno tiene cuando, no sé si a ustedes les ocurre, pero a mí sí me ocurre, que es un trabajo enorme pensar que ya es posible no tener almacenadas mis fotos aquí, sino que están en el ciberespacio, aunque yo no tenga un dispositivo fijo así donde verlas, o sea, porque todo está en la nube. Y la verdad es que incluso cuando yo les digo a mis alumnos que cuando a mí me decían que estaba yo en las nubes, realmente me sentía, era que estaba yo distraída, pero ahora es bueno estar en la nube porque todo el mundo está en la nube y eso solamente ha pasado en 40 años. Y quiero acentuar el asunto porque tiene que ver con la dimensión vivencial, con el hecho de que lo que se ha modificado es la forma como estamos pensando el mundo. O sea, parece que no es nada y lo hemos hecho de manera tan automática que se nos hace normal pensar que con un correo electrónico o almacenando la información en la nube o a través de las redes sociales, etcétera, nosotros hoy tenemos otra forma de comunicarnos, pero en el fondo lo que se está trastocando profundamente es la subjetividad. Y con ella nuestros conceptos fundantes, los más íntimos, los más personales, también se están trastocando y también eso forma parte de esta dimensión vivencial que tiene o que ha sido impactada directamente por las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, esto sigue siendo parte de cómo evolucionó. Y bueno, la sociedad virtual, la web,
que hoy ya hasta ha perdido, hablar de esto, hasta ha perdido su sentido crítico de tanto que lo decimos y que no nos permite analizarlo de otra manera, hasta que nos damos cuenta que por lo menos desde finales de la década de los 90 se ha planteado que el Internet es la primera cosa que ha creado la humanidad y que la humanidad no comprende. O sea, estamos rebasadísimos. Fue el resultado del desarrollo tecnológico, pero hoy día parece que avanza en una suerte de autonomía de los mismos seres humanos que de alguna manera nos permite tener como una nueva anarquía organizada. De hecho, parece que es el experimento de mayor anarquía que jamás hemos tenido en la humanidad, y eso, por supuesto, nos redimensiona. Y esto tiene mucho que ver con este asunto de cómo no solamente es que funcionemos de manera más eficiente en este entorno, sino que lo que está trastocado, la verdad, es hasta el sentido mismo de identidad. Y eso me parece muy interesante, y me parece que fue incluso un planteamiento de mucha avanzada cuando aquí en el seminario plantearon una dimensión vivencial, porque estábamos acostumbrados a trabajar en el resto de las dimensiones, ¿no? Pero no nos habíamos puesto a pensar cómo el hecho de tener muchas identidades, por ejemplo, ya virtuales, hoy también se constituye como una fisonomía distinta de la misma vida humana. Y qué decir de las tecnologías de información y comunicación en la vida cotidiana y en todas nuestras identidades. Yo no sé si a ustedes les pase, o a lo mejor les voy a confiar algo que no debo confiarles, pero a veces siento que tengo otra personalidad virtual, y entonces cuando estoy escribiendo a veces un correo electrónico, soy capaz de decir cosas que no soy capaz de decir de manera presencial. Entonces pienso que mi alter ego está ahí actuando, me está haciendo una mala jugada, porque estoy diciendo lo que no debo de decir, pero forma parte de todas estas identidades. Y por supuesto, o sea, nuestra capacidad enorme de enterarnos de muchas cosas que de otra forma sería imposible en tiempo real, y que también definen otra perspectiva. O lo que hoy día ya sabemos de una manera mucho más fehaciente, que es el Internet de las cosas, que ya también marca una pauta cultural de comportamiento y de convivencialidad distinta, y que también empieza a impactar muchas cosas. No solamente nos hace eficientes si lo tenemos en el refri para ver cómo se hacen unos chiles en nogada, sino que incluso, o sea, nos conectan o nos desconectan con el mundo y con la realidad de una forma tan acelerada que también modifican las cosas, de tal forma que en este sentido, o sea, aunque no hemos analizado, digamos, por lo menos explícitamente en el seminario, el carácter que tuviera o que debiera tener o que pudiera tener el Internet, o sea, lo que sí es cierto es que hoy es un entorno que es omnipresente, es polifacético y genera nuevas formas de comunicación, de expresión y de relación que deberían de estar formando parte de nuestra reflexión en el ámbito de la educación. Y que se diga de la transformación del tiempo y del espacio, que ya son dimensiones que ya rompieron con la física clásica y que hoy nos permiten pensar en realidades y en perspectivas completamente distintas. Y en este marco, pues lo que se ha modificado completamente, que tiene que ver, sí, con el debate que teníamos en todas las dimensiones, es como los entornos de investigación, sobre todo los entornos virtuales, son los que hoy como nunca están definiendo una propuesta completamente distinta de cómo generar conocimiento, cómo hacer investigación, cómo apropiarnos de los objetos de estudio que, digamos, en entornos reales no se daba de ninguna manera. Y bueno, yo no sé qué vamos a hacer, por ejemplo, hablando de todos estos asuntos, para poder controlar la velocidad sin precedentes. O sea, realmente la cantidad de información que hoy tenemos, ninguna, yo digo, no hay capacidad humana que pueda hacer el análisis de datos o el análisis de la información que tenemos. Y bueno, Manuel Castells lo ha reiterado de manera permanente, en el sentido de que el 97% de la información que el hombre ha producido desde las pinturas rupestres hasta hoy día la podemos alcanzar, podemos acceder a ella
por internet. No sé qué significa eso, la verdad, pero sí pienso que es un factor fundamental que nos está poniendo, por lo menos a las instituciones de educación superior, verdaderamente en problemas, porque ya las formas de organizar el conocimiento, la información y el acceso a la información ya no son suficientes. Y bueno, si a esto le sumamos las asimetrías profundas que hay entre los que acceden y no, entre los que tienen la posibilidad de tener la información y no, y sobre todo en quienes poseen las habilidades complejas de pensamiento para decodificar información simbólica y compleja, o sea, las asimetrías se van incrementando y este planeta parece que no tiene perspectivas de solución. En la gráfica, por ejemplo, están los 17 países de América Latina y está la evolución de los usuarios de Internet en muy pocos años, ¿no? Y ahí México está en medio, hacia la mitad. O sea, cada vez un número mayor de usuarios de Internet, como es la tendencia, pero nos falta alcanzar a Chile y Argentina y Uruguay, que todavía nos quedan lejos, pero bueno, vamos avanzando. Y lo que resulta interesante, por ejemplo, por regiones, es que en América Latina lo que más usamos son las redes, a diferencia de otros contextos y otros países. ¿Sí o no todos tenemos Facebook? O sea, y nos comunicamos bien y la sabemos usar bien, pero todavía no damos un salto cualitativo. Y no damos un salto cualitativo porque me parece que nuestros modelos educativos siguen instalados en el paradigma anterior y entonces, o sea, todo lo hacemos fuera del terreno de la educación. Y aquí están los sitios, los tipos de sitios más populares en Internet en el 2012 y bueno, y en general, o sea, son diarios, son revistas, son portales, un porcentaje altísimo de redes sociales, pero en esto de las mediaciones y de todas las visiones que analizamos, yo no sé de qué manera pudiéramos nosotros incluso trabajar ya en un terreno más concreto para ver la utilidad crítica del Internet o para ver de qué manera, siendo esta anarquía tan generalizada, lo pudiéramos controlar. Lo que es real es que hay que generar estrategias en todos los niveles para disminuir las brechas digitales, que eso es un asunto, me parece, más de infraestructura tecnológica. Esta es la evolución de los usuarios de Internet en México, que vamos creciendo de manera acelerada, no siempre con motivos críticamente útiles, pero somos muy buenos para el entretenimiento. Incluso ¿quiénes tienen Netflix aquí? O sea, por ejemplo, todos los entornos personales de entretenimiento que están forman parte de esta estadística, pues de alguna manera cada vez nos aproximan a este uso, pero realmente todavía nos falta ampliar los usos de este tipo de estrategias hacia el desarrollo de proyectos, digamos, tanto sociales, políticos como educativos, que nucleen una visión distinta de la sociedad y que no solamente sirvan para estar estableciendo relaciones sociales y demás. Estas son las actividades online que realizamos fundamentalmente en México. Este es un estudio reciente y la verdad que seguimos instalados en la búsqueda de información, pero todavía no damos un salto crítico hacia la transformación de la información en conocimiento. De tal forma que, bueno, tenemos que pasar, me parece, como desafío de espacios como este seminario, con esta visión tan holística y tan articuladora del Internet del consumo al Internet de la producción. Y ese es nuestro desafío. Me parece que en esta idea de que la siguiente fase tiene que ver con la forma en que vamos a caminar todos estos escenarios hacia una perspectiva estratégica, lo que tiene que estar en la base es cómo vamos a hacer para que Internet verdaderamente se constituya como una plataforma que nos permita generar y producir conocimiento. Y bueno, por supuesto que en investigación las tecnologías de información y comunicación hoy como nunca son verdaderamente fundamentales, porque si lo viéramos en una perspectiva de una espiral dialéctica, me parece que hoy estaríamos como en otro punto cero, pero en otro nivel de desarrollo,
y eso implicaría, bueno, hacer de esta potencialidad y de la hiperconectividad y de todas las herramientas que ya tenemos hoy día como una plataforma fundamental, no solamente para un proyecto educativo, sino más que nada para un proyecto social, y creo que ahí hemos estado muy desvinculados porque nuestra preocupación ha radicado más bien en la parte al interior. Me encanta, por ejemplo, que la dimensión administrativa dejó de ser la dimensión administrativa para poder avanzar en una perspectiva más de gestión de conocimiento, y que la dimensión tecnológica dejó de estar centrada en las tecnologías para empezar a plantear un proyecto que tiene que ver más con las telecomunicaciones y que tiene que ver más con esta manera fundamentalmente importantísima, vaya, de hacer del Internet sobre todo un espacio de construcción y social de conocimiento, aprovechando sobre todo esto que Levy llama la inteligencia colectiva, y que como nunca nos abre la posibilidad de generar proyectos colectivos, colaborativos, vinculando a gente que quizá jamás en la vida pudiéramos ver físicamente, pero que ya nos da otra perspectiva. En los desafíos para la investigación me parece importante, y aquí me voy a brincar unas para hablar de algo que me llamó poderosamente la atención al estar investigando todo este proceso. Hoy todavía nosotros hablamos de tecnologías de información y comunicación. De hecho, el seminario es Mediaciones Tecnológicas de la Educación, y estamos muy afianzados en eso, y todavía estamos reflexionando mucho acerca del impacto del Internet. Pero al hacer todo esta investigación, yo me encontré algo que se llama SNET, que es la investigación de a de veras. O sea, ya ni siquiera es Internet, sino que ahora esta red que fue desarrollada por la NASA y que tiene ese dispositivo, es el Internet ultra rápido que utilizan los científicos que hacen la investigación de a de veras. O sea, bueno, nosotros también la hacemos la investigación real y pertinente, pero los que están haciendo esta investigación de la partícula de Dios y de los genomas, y que analizan millones de datos, ya no utilizan Internet, sino ya utilizan esto que se llama SNET, y que ha permitido, por ejemplo, estudiar una estrella supernova en tiempo real a partir de una realidad distinta. Yo, la verdad, no me puedo ni imaginar, si se me hace que exageran mis estudiantes cuando dicen que la red está lenta porque se tarda como 2 segundos en bajar la información. Yo no puedo imaginar una red que sea 1000 veces más rápida que el Internet y que nos permita hacer investigación, no hacer otro tipo de investigación. Y ahí, por supuesto, yo no sé, por ejemplo, para el caso de México, para el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, ¿qué tendríamos que hacer en los planes y programas de estudio para poder incluso siquiera entender esto que se llama SNET y que requiere de otro tipo de maquinarias, de otro tipo de artefactos, pero también de otras formas de razonamiento fundamentales? Y en educación, por supuesto, o sea, los desafíos son enormes. Ya hablábamos en el terreno de la tecnología de las brechas digitales, pero en educación de las brechas de aprendizaje y cognitivas, que son las más complicadas, y ahí el ecosistema de aprendizaje que fue generado ya como resultado del seminario, me parece que tendrá que aportar cosas súper interesantes para el rediseño de un modelo educativo que sea distinto, simplemente por el hecho de que nuestros estudiantes tienen características cualitativamente distintas de las que tuvimos nosotros. Bueno, ustedes no, pero Víctor y yo sí que ya somos grandes. Pero que pues, los estudiantes aprenden de otra manera, y además en un momento histórico en el que generaciones estamos convergiendo alrededor de los mismos proyectos educativos. Y aquí, pues la verdad, nuestra pregunta es, o sea, hay una promesa de crecimiento exponencial en todos los sentidos, y este crecimiento exponencial solamente se puede entender o se puede garantizar a partir de esta realidad virtual que implica otra experiencia cognitiva completamente distinta,
que tendremos que analizar de otra manera. Y aquí, a ver, bueno, estos son, ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estos son nuestros estudiantes. Dijo, parece exagerado, pero ya no tanto, porque ya ellos aprenden así. Y parte de lo que discutíamos cuando estábamos en el seminario era que en realidad cuando nosotros nos vemos frente a la generación C, que es la generación del conocimiento, la generación de la comunicación, pero también la generación de la crisis, cuando nos vemos frente a esa generación no nos queda otro remedio que pensar que lo que hoy vivimos, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una tensión permanente salud entre dos ecosistemas de aprendizaje. Uno, el ecosistema de nosotros, que todavía tiene una perspectiva fundamentalmente lineal, pero tenemos un ecosistema de aprendizaje de quienes son nuestros estudiantes que tienen razón en aburrirse de la manera como se aburren con nosotros, porque los ponemos frente a una pantalla, a ver la pantalla como si nosotros estuviéramos viendo la televisión sin generar otro tipo de capacidades cognitivas, sin generar una base de pensamiento crítico y creativo que les permita desarrollarse y que les permita insertarse simplemente a nuevas profesiones. La UNAM tiene 85 profesiones tradicionales, ya tiene como una treintena de nuevas profesiones, todas inter y transdisciplinarias, pero ninguna de ellas, bueno, no puede ser ninguna, pero no hay, por ejemplo, un componente informático en la mayoría de ellas que permita insertar a los estudiantes en una realidad y en una forma distinta de enfrentar la exuberancia de la información, la ubicuidad de la información, la inmediatez, la interactividad y lo que nos queda verdaderamente complicado es el nuevo perfil que está muy distante de lo que hacemos, de esto que se llama el NodeMath, que son los nuevos estudiantes, los nuevos profesionistas, que además tienen otro tipo de habilidades que no están limitados a una edad determinada, y eso me agrada, porque pienso que todavía podemos formar parte de esa clasificación, pero que son creativos, innovadores, que no son nada rígidos, no son rigurosos, o sea, le encuentran el sentido al cambio de manera distinta a nosotros, no los asusta el cambio, pero además, fíjense, la mayor parte de estos nómadas del conocimiento o nomad no se forman en las universidades, porque las universidades han descolocado el aprendizaje de sus propios espacios y todas estas nuevas competencias se adquieren en muchos entornos adicionales, y luego nos sorprende que llegan nuestros estudiantes con competencias y con habilidades que ni siquiera entendemos, pero que, digamos, caracterizan este grupo de personas. ¿Qué tenemos hoy día? Y me parece que sí hay que enunciarlo como un gran desafío. Tenemos dos modelos educativos y ambos utilizan tecnologías de información y comunicación. Uno, tenemos una educación a distancia con TIC, y no quiero ser crítica absurda de lo que ocurre en muchos de nuestros programas, pero en realidad, o sea, damos educación a distancia y utilizamos TIC, pero no transformamos el paradigma educativo, porque esta educación a distancia con TIC sigue centrada en el contenido. Y ahora hacemos contenido digital y eso nos parece que es innovador. Sin embargo, no hay una ruptura con lo que era el modelo educativo tradicional, que aunque no era digital, también estaba basado en el contenido. Y a diferencia de eso, tenemos otro modelo educativo que ya supera el contenido y le pone atención a las conexiones. Yo digo, si lo viéramos de una manera muy simple, tendríamos dos polos. De un lado estaría la educación a distancia con tecnologías, y del otro lado estaría la educación, el aprendizaje potenciado por tecnologías y basado en conexiones. En medio, todos los claroscuros que ustedes quieran, gusten y deseen. O sea, realmente, si lo viéramos, esto nada más tiene fines didácticos, porque al centro, o sea, podemos encontrar una enorme cantidad de expresiones distintas que se acercan o se alejan de esto. A mí lo que me gusta pensar en el segundo modelo es que lo que tenemos es un modelo educativo donde el aprendizaje es el centro, no las tecnologías, porque en el primer modelo lo que es importante son las tecnologías. Estamos tan preocupados por la parte tecnológica
que ahí nos ubicamos, pero si lo vemos desde otra perspectiva, o sea, ya ni siquiera hablamos de enseñanza, sino hablamos de un aprendizaje que es potenciado por las tecnologías, y en esta perspectiva que en otro espacio pudiera yo planteárselos de manera más detalladamente. O sea, tenemos la emergencia de un modelo educativo que ya tiene otros parámetros completamente distintos, tiene otras preguntas epistémicas, otras lógicas, constitutivas y otra noción de aprendizaje que me parece nos pudiera acercar más a lo que es un ideal o un futuro deseado de la educación, donde estaríamos ubicados fundamentalmente en el tercio inferior derecho, con estos modelos conectivistas que aspiran a una construcción del conocimiento distinto. Ya casi terminé, ¿sí? ¿Verdad que me hizo así? Sí. En este sentido, ¿qué sostiene toda esta reflexión? Pues 3 pilares me parece que son importantes. Primero, que sí tenemos que pensar que lo que tenemos es un ecosistema de aprendizaje, y en el ecosistema de aprendizaje interviene no solamente una naturaleza ontológica única, sino es una articulación tanto de perspectivas epistemológicas, de trayectorias, de experiencias de aprendizaje, de niveles micro, pero también meta, de una perspectiva teórica distinta, de un trabajo creativo, colaborativo, y sobre todo de veras asumir que frente a lo que estamos es frente a un ecosistema y no frente a un modelo o frente a un programa o frente a una modalidad, que creo que ya tendríamos que superar esta perspectiva, o sea, ya dejar de hablar de modalidades para hablar de ecosistemas, la articulación permanente del aula con el mundo real, porque en tanto que eso no ocurra, me parece que igual vamos a estar cercenando la posibilidad de formar un estudiante con una visión más crítica, y que las soluciones tecnológicas sean integradas. Y eso quiere decir algo que mucho comentamos en el seminario, y es el hecho de que somos los educadores, los pedagogos e incluso los psicólogos quienes tenemos que decirle a los tecnólogos qué tipo de tecnología necesitamos. O sea, ya tenemos que dejar de correr detrás de la tecnología, tratando de adecuar las aplicaciones y las herramientas y las plataformas y todo lo que surge todos los días a nuestros problemas o a nuestras demandas de aprendizaje, y tendríamos que invertir fundamentalmente esta visión para pensar que hoy es cuando, a partir de espacios como nosotros tenemos que decirle a los tecnólogos cuál es la tecnología que necesitamos para que esto verdaderamente se alcance. Y lo que estamos trabajando en el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje de la FE Zaragoza es ya con todos estos elementos un modelo que le llamamos el clúster de aprendizaje, que pone al centro el reconocimiento del importantísimo papel del docente, pero también la necesidad de que asumamos que la tecnología tiene que ser invisible. O sea, la verdad, ya debemos dejar de preocuparnos por si la tecnología sí o no. Incluso en algo que estamos trabajando allá en el centro es, por ejemplo, proponerle a la DEGAPA que el financiamiento de los proyectos ya deje de descansar en si te dan un equipo o un artefacto o te dan otro, porque la DEGAPA lo que tiene que invertir, la UNAM lo que tiene que invertir es en conectividad, y en todos los espacios, en lugar de que cada profe tenga su propia computadora y sube y baja con ella, lo que tendríamos que garantizar es que en un espacio así haya conectividad y todos tengamos acceso a la información, y estamos tratando de redefinir los espacios de aprendizaje de tal forma que sean flexibles, móviles, horizontales, que tengan un enorme dinamismo, que todos tengan tecnología, pero que nadie se preocupe por la tecnología, que podamos hacer actividades en grupo, individuales, que la biblioteca digital esté en las aulas, porque ya el hecho de que la biblioteca esté en un edificio aparte, o sea, invertimos demasiado dinero para poner bibliotecas, y a veces tenemos bibliotecas súper bonitas que los estudiantes las usan como punto de reunión. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en el aula, no está en un espacio separado de esto.
donde lo que tendremos que hacer es invertir en banda ancha, me parece. O sea, si no hay banda ancha, si no tenemos acceso, difícilmente podremos alcanzar estos objetivos. Y bueno, estos son modelos para el año que entra. Espero que por ahí de febrero o marzo pueda yo invitarlos al laboratorio digital del centro, porque lo que queremos, ya estamos diseñando una clase prototipo donde los estudiantes y los profesores toman una clase ahí, y lo que menos preocupa es la tecnología, porque la tecnología está ahí. Lo más importante es el aprendizaje, lo más importante es las habilidades complejas de pensamiento que se desarrollarán, y en esta perspectiva pensamos que lo que sí se tiene que modificar fundamentalmente incluso es la forma como estamos entendiendo la educación y su administración. El impacto tendrá que ser múltiple. Por ejemplo, tendremos que dejar de pensar en una secuencia ordenada de trayectorias, de contenidos, de semestres así, para pensar en la posibilidad de que cada estudiante pueda trazar un itinerario y una trayectoria personal de aprendizaje que, si bien conducida, muy bien conducida por profesores expertos en la materia, le permitan a un estudiante a abrir nuevas perspectivas y aportarle al conocimiento otro tipo de aspectos. Tenemos que pensar, sí, en una educación donde los estudiantes aporten contenido al currículum y al plan de estudio, como ya lo hacen, porque nuestros estudiantes del siglo XXI, en efecto, generan contenido digital. A lo mejor no es el que nos gusta, pero no es el que nos gusta porque no hemos dado la base formativa integral para que lo hagan. Pero en una modificación sustancial así, estaríamos pensando también que a esta discontinuidad multidimensional con la que empezamos esta charla, se tendría que sumar, o para ser congruente a esta discontinuidad multidimensional, tendríamos que pensar que la universidad, como la conocemos, también tiene que transitar en una perspectiva distinta, donde lo digital deje de ser amenazante para constituirse en un factor clave de ruptura, de crítica, de cambio, de innovación fundamental, y que nos permita también repensar la realidad y aventurarnos de manera más crítica, incluso a la transformación de nuestra dimensión más subjetiva, de nuestra dimensión más íntima y más personal, vinculado con lo educativo y con todos los procesos que subyacen a este proceso educativo. Para terminar, solamente quisiera comentar que en verdad la experiencia del taller, trabajando con tal diversidad de grupos, de propuestas y de opiniones, por lo menos a mí me enriqueció a tal grado que me ha llevado a modificar muchas de las cosas que yo pensaba hasta hace muy poquito tiempo, antes de que iniciáramos esta aventura apasionante. A todos quienes participaron en el taller, por esto yo quiero darles las gracias, porque en realidad la reflexión, el cambio, la innovación, las perspectivas planteadas a lo largo de todas las sesiones condujeron a redefinir incluso el sentido, no solamente de lo educativo, sino el sentido que tenemos del futuro y de este futuro digital. ¿Sí? Muchas gracias, y gracias por la invitación. Pues más bien al contrario, Alma, creo que has señalado dos aspectos, digamos, en la parte de la tecnología y la economía, como aspectos fundamentales. Y creo que en la parte de la mediación tecnológica hemos tenido una gran reflexión, y tú ahorita nos vuelves a abrir el abanico de las posibilidades en que tenemos que centrarnos. Pero yo quiero hacer un poco de hincapié en la parte de la economía. No sé, una vez escuché una frase, no sé, ya no me acuerdo en qué contexto, que alguien estaba hablando de política y alguien le dice, es la economía, estúpido. O sea, porque la economía es lo importante. O sea, finalmente, aparte de los que tienen su vida resuelta por alguna razón económica, todos trabajamos. ¿Sí? Todos estamos en el mundo del trabajo. Y si cuando empezamos, les mencioné que todo nuestro quehacer, igual la educación, parte de la revolución industrial, donde se definen nuevas formas de trabajo.
Sí, nos organizamos para eso. En ese momento el mundo necesitaba pues de una gran cantidad de especialistas, de profesionistas, y todo se organiza alrededor de eso, ¿no? Y somos productos de eso. La economía está cambiando. Y efectivamente ahora pues, se requiere de otra manera, o sea, son otras necesidades también del propio desarrollo del humano que también nos requiere de otras formas de trabajo que no tenemos con las viejas. Y creo que es un problema que tenemos que enfrentar porque nos educamos para nos ubican en la cultura, en un espacio, pero sobre todo también para trabajar, porque el mundo vive del producto de lo que trabaja. El gran problema que sigue sin resolver es la repartición de la riqueza, que es uno de los grandes problemas que también de alguna manera lo hemos visto, pero que también es un tema central, ¿no? Porque todos contribuimos a esta producción mundial a través de nuestro trabajo, pero muy pocos, se dice que es el 1% que se lleva la ganancia, ¿no? Entonces de ahí entran todos los problemas también pues, de equidad, de justicia, que es también muy importante. Pero en esta etapa de transición precisamente es que estamos en otra economía. Y nos está llevando, y es así siempre, ¿no? O sea, el mundo va cambiando también de cómo se va manteniendo, digamos, nos vamos manteniendo, que es a través del trabajo, ¿no? Creo que es muy importante retomar este aspecto que, digamos, lo dejamos un poco de lado, que tal vez convendría retomar, porque la visión desde la economía, en esas nuevas economías que también pues conllevan muchas desigualdades, o sea, así como hay brechas a nivel tecnológico, también hay brechas en las formas nuevas de economía. Y la contraparte, pues economías informales, ¿no? Que se van creando más libres, pero con más sustento. Yo creo que ahí también es un tema muy interesante que tenemos que ver, ¿no? Pero yo creo, pues igual creo que todos estamos muy impresionados por el trabajo que se puede hacer conjuntamente entre todos, ¿no? O sea, todos podemos aportar. Y vuelvo a decir esto, que una frase que me gustó y que lo repito otra vez, que decía Guillermina, que hay algo que es el conocimiento invisible, porque no podemos ver, pero solamente lo podemos ver si hay otros ojos que lo puedan ver. ¿Sí? Es la única manera que podemos ampliar nuestra vista, porque siempre nuestra vista va a ser parcial. Pero si conjuntamos varias visiones, podremos ver cosas que no podríamos ver, que es como lo invisible, ¿no? Por eso también, digamos, ahí trae este germen de ampliar la visión, el seminario de visiones, y como también les comentaba, no solamente se trata de mejor comprender este fenómeno, sino de transformarlo. Y esa fue la intención pues, de este taller que de empezar, no solamente de decir pues, esto está mal o esto falta, sino tratar de empezar a hacer o proponer o tomar acciones con ciertas estrategias para realmente hacer un cambio que creo que nuestro país y el mundo pues necesitan, ¿no? Bueno, pues algunas preguntas que quieran hacer al respecto, algunos comentarios, para después continuar con las otras visiones. Pueden quejar, como les decía yo en el taller. Leo. Sí, bueno, como siempre, estimulante y además despierta muchas situaciones, ¿no? De lo que voy a hablar es algo como dicen, ¿no? Que cuando uno piensa en voz alta, porque muchas de las cosas que tú dices, yo concuerdo con ellas, pero llega el momento en el que me pongo como el abogado del diablo y digo, no, a lo mejor no es así. Entonces, así las voy a plantear, ¿no? Uno, por ejemplo, son 4 que he tomado y que creo que están relacionadas mucho, ¿no? Uno es la idea de incertidumbre, ¿no? Yo sigo pensando que la idea de incertidumbre se le ha tomado en un sentido tan general que sirve incluso para atacar a la gente. Si la sociedad se fundó en parte fue para disminuir la incertidumbre y ahora se le pone como
por enfrente, como para decir, nadie, ni el Estado ni nadie se va a hacer responsable de nada, ¿eh? Entonces, viven en una época de incertidumbre y adiós, ¿no? Bueno, ese es un punto, ¿no? Creo que hay modulaciones de incertidumbre que también tendríamos, es decir, la incertidumbre tiene adjetivos también, ¿no? Habría que decir. Otro es el de la situación digital analógico. Efectivamente, creo que lo digital nos ha traído como consecuencia una convergencia de medios, una convergencia de redes, una convergencia de procesamiento, una convergencia de muchas cosas. Sin embargo, la realidad analógica, sobre la cual incluso se monta lo digital, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de los psicólogos, cuando algún psicólogo dice, sí, la razón existe, pero la razón tiene una base también emocional, ¿no? Bueno, igual la realidad digital tiene fundamentos también analógicos. Entonces, creo que sí, es importante la parte digital, es importante tomarla en cuenta, pero, por ejemplo, mucha gente en términos de economía, etcétera, dice los próximos grandes conflictos que va a haber en la Tierra van a ser por agua, por alimentos, etcétera, y son cosas no digitales, ¿no? Y ahí creo que también tenemos que tener algún planteamiento, es decir, sí es lo digital, pero creo que muchas veces se nos está presentando una realidad hipostasiada en términos de que es como platónico el asunto, ¿no? La verdad es lo digital, lo otro es el mundo del error, ¿no? Y creo que no es, estoy jugando al abogado del diablo ahí, ¿no? También. Luego, otra es la idea del aprendizaje. Sí, que los individuos aprenden, las instituciones aprenden, los grupos aprenden, los países aprenden, o sea, no sé, todo aprende, ¿no? Pero aprender es solo una de las partes, incluso tú en tu exposición lo dijiste. Los alumnos se expresan, generan contenidos, etcétera. Entonces, no solo los alumnos y los individuos y las personas y las instituciones deben aprender, sino también deben construir, crear, y entonces hay que darle también fuerza a la expresión que no es, digamos así, es un continuo, ¿no? Hay aprendizaje, expresión. ¿Qué fue primero, si la gallina o el huevo? No nos importa, pero creo que también la parte de la expresividad, la parte de dar algo es importante y no nada más aprender, ¿no? Y eso que uno da, o que la gente da, o que los grupos debe tener también estructuras importantes, ¿no? Bueno, y de todo viene esta situación de las economías. Creo que también tenemos y nos hemos tragado la píldora de que las escuelas, todo lo que se hace, etcétera, está regido por una cierta economía que es una economía restringida, como decía Nietzsche, como los nietzscheanos, ya no me acuerdo si fuera Nietzsche o los nietzscheanos. Es decir, esa economía, que es la economía de la aparente transacción equilibrada, ¿no? De que tú das, yo te doy y todos quedamos. Y que no es cierto, o sea, esa misma economía restringida ha mostrado que no es cierto que sea una economía pareja, ¿no? Y entonces las escuelas tampoco, ha habido un debate recientemente sobre el papel de las escuelas y han dicho, es que la escuela no nada más debe servir para crear, para el mercado laboral. La escuela también tiene otros propósitos. O sea, y ese no es el propósito de esa economía restringida, es la cuestión de la ciudadanía, es la cuestión de la erótica, es la cuestión de la estética, es un montón de cosas que no es para ganar ni para equilibrarse en un toma y daca económico, ¿no? Y eso también debemos, yo creo que, tenerlo presente. Bueno, gracias. Fue extenso lo que hizo, pero bueno, ni modo. Levantó la mano. Bueno, gracias. De hecho, a mí me parece muy importante esta charla porque
permite abrir aún más o ubicar el trabajo del taller en una dimensión que me parece no trabajamos estricto sensu, pero que está en los supuestos. Es decir, todo este aspecto que podríamos denominar el paradigma, dicho como lo planteaste, en términos de pasar de la ciencia newtoniana a la ciencia de la complejidad. Sin embargo, esto de hablar de la ciencia de la subjetividad, luego retomar el paradigma de la subjetividad, me lleva a esta tensión en la que hemos estado trabajando, que sería, por un lado, el aspecto humano, el docente y el estudiante hoy son el aprendiz. Y como, bueno, a mí me tocó trabajar el asunto de las comunidades de aprendizaje, me encontré muchos textos, pero uno de ellos habla de estas comunidades de aprendizaje, varios, en donde la problemática de la ciudad es un objeto de reflexión. Para nosotros que vivimos en esta ciudad, realmente es principalísimo, ¿no? Cómo crear comunidades para trabajar este tipo de problemas que tenemos. Luego, el paradigma que está pasando de el modelo educativo centrado en contenidos a un modelo educativo que sea más bien del aprendizaje. Es decir, siento que la charla ha hecho algo extraordinario en términos de, desde ciertos supuestos muy bien puestos, certezas, axiomas, diríamos en la investigación social cualitativa, se hace un planteamiento mucho más amplio de los temas que abordamos, lo cual verdaderamente agradezco. Entonces, mi punto era simplemente si podías abundar un poco en relación a de qué complejidad estamos hablando, porque hay quienes hacen cuestionamiento de que la teoría de Edgar Morin ni es teoría ni es de la complejidad, ¿no? Pero estaríamos aquí trabajando muchos autores que ya hablan de la complejidad, no en el sentido estrictamente de Edgar Morin, pero tampoco lo refutan. Y esto viene a colación con lo que decía Leo de la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Gracias. ¿Puedo decir que ya me voy? Que si me siguen haciendo esas preguntas, ya no voy a venir. Sí, retomo toda esta reflexión, que yo creo que es lo más rico de este grupo que hemos avanzado. Hasta hace como unos 3 años, a mí siempre me gustaba empezar diciendo que formábamos para la complejidad y la incertidumbre. Ya por lo menos no soy tan explícita, porque lo que me parece es que de tanto decir las cosas sin poderlas reelaborar, estos conceptos van perdiendo su carácter crítico y eso es lo preocupante. Por ejemplo, coincido en el sentido de la incertidumbre como la planteaba ahorita Leo, en cuanto a que culturalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de incertidumbre nos paralizamos. Incluso cuando hasta en una relación personal, uno a uno, cuando nadie sabe qué es lo que va a pasar en cualquier sentido, esa incertidumbre te paraliza y ya hasta dejas de pensar críticamente. Y no sé qué tan cierto sea lo que he estado reflexionando, pero me parece que de tanto decirlo, lo que estamos propiciando, lejos de fomentar o favorecer un sentido crítico y proactivo de las cosas, de tanto mencionarlo, lo que estamos favoreciendo es de repente que nos quedemos inmovilizados. Y por eso me parece muy interesante el planteamiento de a qué incertidumbre o a qué complejidad nos referimos, porque
en ausencia de una profundización en esta perspectiva, creo que sería muy difícil avanzar. En todo caso, este entorno, donde no hay verdades absolutas, me parece que es el entorno más propicio para pensar en potenciales soluciones o en perspectivas de manera que enfoquen o se enfoquen de manera distinta. Cuando en el mundo y en la vida personal y en la vida de la sociedad la cosa no funciona, es cuando es posible hacer cosas y es cuando la perspectiva gana mucho terreno. Pero creo que ciertamente sí tendríamos que darle otra pensada. En las últimas cosas que he estado planteando en algunos eventos y también que he empezado a escribir, ya incluso ya no me gusta mucho hablar de la complejidad en el sentido europeo, por Edgar Morin y una escuela fuerte, sino más bien estoy mirando hacia otro lado y estoy pensando que hay otras epistemologías que quizá nos ayudarían más, como el planteamiento que hace Boaventura de Sousa Santos acerca de la ecología de los saberes. Incluso cuando les propongo y proponemos en distintos ámbitos poder pensar en un ecosistema de aprendizaje, estamos más cerca de Boaventura de Sousa Santos que de Edgar Morin. Pero no hemos, o sea, como seguimos a veces teniendo una mirada muy europizante, y seguimos pensando que de allá vienen las máximas verdades, a veces desconocemos lo que Boaventura señala como las epistemologías del sur, y creo que en la epistemología del sur y creo que en la ecología de los saberes pudiéramos encontrar estas otras formas que incluso nos permitirían hasta darle una repensada a estos aparentes polos en disyuntiva para plantear otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, cuando Boaventura señala la ecología transescalas, donde hace una síntesis de lo local con lo nacional, con lo global, pensando en otro tipo de categorías, y lo pudiéramos traducir a esto que nos plantea también Leo acerca de lo analógico con lo digital. O sea, mientras que el pensamiento europeo, o sea, son dos opuestos y en oposición para encontrar una síntesis, en el planteamiento, por lo menos más cercano a nuestra propia epistemología, no se trata tanto de opuestos, sino de otra síntesis a través de otros andamiajes, de otras categorías, y creo que ahí también abrimos una posibilidad súper interesante de abordaje que cambie, que trastoque todo este asunto. Por otro lado, me gusta pensar el aprendizaje no como la incorporación así de conductas, procesos, contenidos, etcétera, sino me gusta pensar el aprendizaje como la capacidad humana para transformarse y transformar el entorno. Si esto es así, me gusta pensar que las sociedades humanas deben de tener una perspectiva filosófica humanista que potencie nuestra propia capacidad de transformación y de generación de contenidos o de realidades, etcétera, sobre todo para devolvernos la capacidad de imaginar y de imaginar el futuro. Y aquí quiero acercarme al sentido final de este importantísimo proceso. La perspectiva de eso se trata, de recuperar la capacidad humana de imaginar muchos futuros y de romper con la idea de que hay un destino fatal al que tenemos que llegar porque así nacimos y somos mexicanos y ni modo, pues vaya, no fuimos altos, ¿no? Entonces, vaya, no, bueno, al menos yo. Entonces, o sea, sobre esta perspectiva, lo que me gusta pensar es que el aprender significa la posibilidad de romper con esta idea de que los destinos son infalibles y que el aprender significa el apropiarnos del sentido humano de imaginar el futuro, de imaginar, que incluso es un derecho, y en esa perspectiva que la educación de lo que se trataría es de recuperar
el derecho a imaginar que otra posibilidad existe, que otra sociedad existe y que nuestro trabajo como educadores en todo caso radica en aportarle a las generaciones de nuestros estudiantes universitarios esta capacidad para imaginar y para construir posibilidades distintas de convivencialidad y relacionalidad humana, y solamente en ese sentido me parece que podemos hablar de que una sociedad aprende. Y si no es así, pues me parece, como dice la chilindrina, pues no. Sí, pues sí, y si no, pues no. Pues no. Pues muy bien, creo que esto da para mucho más y creo que debemos continuar. Bueno, para dar paso a lo siguiente, yo nada más quisiera como concluir en esto, creo que tenemos que recuperar el sentido humano, porque la incertidumbre, mucha gente vive la incertidumbre, o sea, uno lo puede ver en las calles y no los veo que están pasmados, están reaccionando. Así es. Veo también creatividad, veo muchos elementos que es propio del humano. Incluso sabemos resolver problemas complejos, toda la vida nos lo pasamos resolviendo. Y yo creo que el regresar al sentido humano, claro que ahorita con la tecnología que ha dimensionado más las cosas, tendríamos que pensarlo también en esta parte, pero finalmente es como regresar también al sentido humano, que muchas cosas que aquí se plantean, pues las vivimos y también las resolvemos, ¿no? Claro. Quizás si empezamos con otros conceptos, por ejemplo, ahorita que decías esto, dejemos de pensar en aprendizaje creativo y pensemos en aprendizaje creador. Y quizás si lo hacemos así, tenemos las dos dimensiones, o sea, tanto la dimensión de apropiarnos de un sentido crítico de la lectura que hacemos del entorno, pero también de nuestra capacidad humana para crear, ¿no? Pues muy bien, pues nuevamente muchas gracias, No, Alma. gracias a Acá ustedes. tienes. Ahí tienes el reconocimiento, lo vuelvo a repetir, institucional, pero es más bien el reconocimiento de todos los académicos. Eso es lo Gracias. importante. No, y les agradezco mucho. Hilda, muchísimas gracias por todas tus atenciones. Vamos a un break, 15 minutos nada más, porque está muy Y háganle caso, ¿eh?